bienvenidas a la delegación del Senado francés. Sean bienvenidos al senador Gérald Cornu, quien es presidente del Grupo de Amistad Francia-México del Senado francés. Bienvenido. El senador Jean-Marc Pastor, vicepresidente del Grupo de Amistad Francia-México. El senador Bernard Soide, quien es miembro del Grupo de Amistad Francia-México. Bienvenido. Asimismo, damos la más cordial de las bienvenidas a la excelentísima señora embajadora Elisabeth Betun-Deleg, embajadora de Francia en nuestro país. Bienvenida, embajadora, siempre es un placer. Al señor Jean-Christian Lavielle, quien es el administrador adjunto del Senado francés. A la señora Ansoir, quien es consejera política de la Embajada de Francia en México. Al señor Alain Bourdon, consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia en nuestro país. Por supuesto, a mis compañeros y amigos integrantes de esta Comisión de Relaciones Exteriores de Europa, al senador Óscar Román Rosas González, secretario de la Comisión, al senador César Octavio Pedrosa Gaitán, secretario también de la Comisión, y además presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal. El senador Teófilo Torres Corzo, que es integrante de esta comisión y también preside la Comisión de Relaciones Exteriores con Europa. Bienvenido, compañero senador. Gracias. Tenemos también con nosotros al maestro Gonzalo Sánchez de Tagle, quien es el coordinador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Bienvenido, director. Me complace que este encuentro tenga lugar en un momento en el que se confirman las coincidencias y afinidad entre Francia y México. Un día como hoy, pero de 1841, nació en Francia uno de los pintores impresionistas más importantes, Pierre-Auguste Renoir. También el 25 de febrero de 1848 dio inicio a la Segunda República Francesa, que llevaría a implantar el sufragio universal masculino, así como la abolición definitiva de la esclavitud. De igual manera, quisiera recordar a un ejemplar diplomático mexicano, amigo de Francia, Gilberto Bosques Saldívar, quien fue cónsul general de México en Francia de 1939 a 1944. Respondiendo al llamado de su propia conciencia, ayudó desde su posición diplomática a huir de los regímenes franquista y nazi a refugiados españoles republicanos, judíos franceses, libaneses, socialistas, comunistas y otros perseguidos, entre ellos líderes políticos europeos de oposición y miembros de la resistencia antifascista, quienes habían sido señalados para ser enviados a los centros de concentración, ofreciendo a todos ellos la residencia y nacionalidad mexicana. Es por ello que el Centro de Estudios Internacionales del Senado mexicano lleva el nombre del insigne diplomático y que es también el nombre del Premio de Derechos Humanos franco-alemán. Asimismo, en el presente año se celebra el primer centenario del natalicio del escritor mexicano Octavio Paz, quien ejerció la intelectualidad valiente. Paz llegó a París en noviembre de 1945 para tomar posesión del cargo de tercer secretario de la embajada y un año después fue ascendido a segundo secretario. Desde Francia ejerció las funciones de un verdadero agregado cultural. A Paz le tocó hacer la crónica del cisma entre Charles de Gaulle y los grandes partidos a la hora de diseñar una república parlamentaria o presidencialista, discusión ante la que el Premio Nobel de Literatura mexicano no pudo mantenerse indiferente. También es importante mencionar que la presente reunión se da en el contexto del 50 aniversario de la visita de Gaulle a México, quien en dicho viaje subrayó que Francia y los países que visitó pertenecían a la misma comunidad, compartiendo raíces lingüísticas, religión, una historia y valores en común. Estimados legisladores, es para nosotros un honor tenerlos en este Senado mexicano, sobre todo en momentos tan importantes para el desarrollo de nuestro país. Estamos, como ustedes lo saben,
teniendo reformas que no se habían visto en las últimas 3 décadas. Reformas que tienen que ver con la educación, con la economía, con combatir la corrupción, con telecomunicaciones y una muy importante y trascendente que es la reforma energética. Es pues para mí un gusto el que podamos en esta comida y reunión de trabajo poder compartir, intercambiar experiencias en estos ámbitos que puedan seguir reforzando las extraordinarias relaciones que tiene nuestro país con Francia. Nuevamente me da muchísimo gusto recibirlos aquí y también le doy la bienvenida a la senadora Blanca Alcaná, quien es la presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República. Bienvenida, senadora. Bien, le daré ahora el uso de la palabra al presidente del Grupo de Amistad Francia-México, el senador Gerald Cogneau. Bienvenidos todos. Señor presidente, ante todo quisiera agradecerle su invitación. Es cierto que usted recordó cuánto las relaciones entre México y Francia ya son antiguas y profundas. Y nuestra misión, que tengo el honor de conducir esta semana, muestra que entra perfectamente en el desarrollo de las relaciones de amistad que deseamos hacer perdurar y reforzar entre nuestros dos pueblos. Tal como ustedes saben, el grupo de amistad no funciona de la misma forma en las instituciones, porque nosotros en el Senado tenemos una comisión de asuntos extranjeros, pero la comisión de asuntos extranjeros finalmente realmente funcionan igual como los grupos de amistad, y tenemos grupos de amistad en todo el mundo, y tengo el honor de presidir el grupo de amistad Francia, México y América Central. Y efectivamente para nosotros los franceses, México es un país extraordinariamente importante. Usted lo recordó, que hemos pasado momentos difíciles, pero deben ustedes saber que el Senado, a través del grupo de amistad, el Senado francés, siempre siguió manteniendo relaciones excelentes de amistad y de fraternidad con los colegas senadores o diputados mexicanos, para que, y esto es muy importante, durante el periodo que vivimos. Todo esto ya pasó y finalmente alguien me decía, es realmente como una pareja que se ha querido mucho y que pasó por un periodo difícil, y creo que el porvenir entre nuestros dos países va a ser floreciente y es un presagio de cosas muy buenas. Es lo que deseamos juntos y efectivamente, tal como les decía, los franceses tienen la mirada puesta en México, y con Jean-Marc Pastor conocemos y venimos además varias veces a México. Y es cierto que nos ha sorprendido un poco hoy el avance tan considerable de las reformas que ustedes han iniciado. Y quisiera felicitarlos porque no solo está la reforma energética, de las cuales hemos hablado mucho, pero quiero felicitarlos porque me imagino que ustedes tienen que haber vencido cisiones políticas para que pudieran llegar finalmente a las grandes reformas que ustedes colocan a su país en el porvenir en una forma considerable, y todo esto va a ser benéfico en los próximos años. Y si es benéfico en los próximos años es porque ustedes mismos, senadores y también diputados, o sea, parlamentarios y por supuesto ejecutivos, han logrado tener reformas estructurantes para que puedan proyectar su país al siglo XXI. Y eso es muy importante.
Y si está de acuerdo, y este es lo útil de nuestros encuentros, de nuestros grupos, es intercambiar un poco en esta forma de actuar que ustedes han hecho, y nosotros también y reformas importantes. Jamás es fácil reformar, así que si lo desean podemos hablar de todo eso y hacer intercambios, porque si lo recuerdan bien, hemos hablado cuando veníamos de la problemática de la acumulación de mandatos, o sea, de cargos, y hemos llegado a una reforma, eso sí, sobre todo la duración de los cargos. Y les decíamos, por supuesto, con toda certeza, que era muy importante trabajar con tiempo, porque la amistad se construye con el tiempo, y el hecho de que ustedes no pudieran renovar sus funciones era ahora un problema, y creo han ampliamente reformado esto, y esto es algo muy bueno para las relaciones amigables que tenemos y que vamos a mantener entre nuestros dos pueblos. Esto es lo que yo les quería decir como preámbulo, y decirle también que esta delegación es plural, puesto que es la costumbre de la delegación francesa cuando vamos al extranjero, que hay 2 miembros de la oposición y un miembro de la mayoría, así que quizás van a presentarse después. Yo voy a aprovechar la ocasión para presentarme. Soy Gérard Cornu, senador de Loire, que es un departamento francés cerca de la región parisina, con una prefectura muy bella y mundialmente conocida, su catedral como es la de Chartres. Soy presidente del Grupo de Amistad México y América Central, y hoy cuenta México, y soy vicepresidente de la Comisión del Ordenamiento del Territorio y la parte sustentable, o sea, el desarrollo sustentable. Bueno, me llamo Jean-Marc Pastor, senador de un departamento del sur de Francia, miembro de la mayoría actual, lo cual cambia mucho porque durante mucho tiempo fui un parlamentario de oposición y participo en la Comisión de Asuntos Exteriores y Extranjeros. Gérard Cornu acaba de mencionarlo. Todos tuvimos la ocasión varias veces de recibir en Francia, en el Senado, a delegaciones de parlamentarios mexicanos. Siempre fue un inmenso placer. Vinimos también muchas veces desde hace más de 15 años. Hemos venido con frecuencia a su país y hemos vivido en una forma muy difícil, digamos, el enfriamiento, vamos a usar esa palabra, que hubo en un momento dado en el campo diplomático y en el campo de las relaciones entre México y Francia. Y, señor presidente, quisiera decirle algo, y es que el Senado francés sigue teniendo relaciones con el Senado mexicano durante ese periodo. Durante ese periodo, el presidente Beltrones vino varias veces al Senado francés, y nosotros también venimos aquí, porque consideramos que más allá de la diplomacia, hay una diplomacia que nosotros los parlamentarios llevamos. Esta noción de diplomacia es la relación entre los hombres, es el intercambio de experiencias, es el conocerse mejor. Y lo decía esta mañana, pero quizá lo voy a volver a decir, somos grupos de amistad, y en los grupos de amistad está esa palabra que es fundamental y que acerca a los hombros. Nosotros tenemos la obligación, cada uno, de manejar un país, de participar en la evolución de ese país, tanto en el campo económico y social educativo, y ustedes mencionaron reformas. Creo que en ese campo una verdadera democracia permanentemente se está
interrogando cada vez para aportar algo más y hacerlo mejor. Y para estar permanentemente en la actividad y en la innovación, por supuesto hay que saber cómo ocurre en un cierto número de amigos. Lo que les quiero decir es que durante ese periodo difícil que nosotros vivimos, tantos unos como otros, los dos senados siguieron reuniéndose, acercándose en forma permanente. Y esto lo quiero hacerlo con mucha fuerza, quiero felicitarlo y congratularme porque hubo ese acercamiento. Durante ese periodo lo que deseamos a nivel del Senado francés es el aportar algo más. Y fue una forma de provocación que quisimos hacer, es decir, hacer votar en el Senado durante el periodo más difícil, hacer votar durante ese periodo un día oficial, en el caso francés, reservado a la amistad de los pueblos de América Latina y del Caribe. Ese día fue el 31 de mayo y desde ahora, y desde hace 4 años, el 31 de mayo, tenemos toda una serie de festividades y de coloquios, de exposiciones, para que América Latina y México, sobre todo, puesto que se hizo como provocación en relación con esa situación, y México siempre se presente a todos los franceses y francesas, y lo digo con mucha fuerza, sí, es con ellos que tenemos deseos de seguir un camino juntos y un tramo de y este año por la primera vez hay un cambio en todo eso. La presidencia de la República va a ser activa para este 31 de mayo y va a haber en la presidencia misma de la República toda una serie de invitaciones y de eventos en honor de México y de los países de América Latina y el Caribe, porque es por el hecho de que nos encontramos en una situación algo particular que ahora hemos votado ese texto después de haberlo presentado, y esto fue por unanimidad, y eso saben como parlamentarios que no siempre es fácil. O sea, para terminar con estas primeras frases, quisiera confirmar lo que nos anima, independientemente de las familias políticas en las que nos encontramos. Somos 3, somos familias políticas diferentes y curiosamente, o no sé si sea curiosamente, cuando se habla de América Latina y de México en particular, hablamos solo con una sola voz. Y esta es una fuerza, y es la fuerza, creo yo, que ustedes encarnan ante el pueblo de Francia. Y cuando hablamos de democracia, ustedes son una democracia, una república, una democracia. Nosotros también somos una república y una democracia, y sabemos cómo es frágil. Para mantenerla, tienen que ser varios, y no hay que tener ni vergüenza ni miedo de intercambiar experiencias, porque con estos intercambios y amistades entre hombres y mujeres de nuestros pueblos que reforzamos cada día más la noción de democracia. Muchas gracias. Je suis sénateur de l'Isère. L'Isère, c'est peut-être un département. Es un departamento que quizás ustedes no conocen, pero es la capital del Isère, es Grenoble. A lo mejor conocen, a lo mejor ustedes saben en dónde están, porque en 1968 nosotros organizamos los Juegos Olímpicos de Invierno, porque estamos al pie de las montañas, estamos rodeados de montañas. Yo estoy en el Senado, soy vicepresidente de la Comisión de las Leyes desde hace ya 13 años y soy juez en la Corte de Justicia de la República Francesa. Por primera vez vengo a México y para mí es algo muy conmovedor, porque siempre había soñado venir a su país para descubrirlo y nunca se había presentado la ocasión, puesto que yo siempre, porque me ocupo normalmente de Asia y de Europa, pero estoy muy contento de estar entre ustedes, y lo que me hace más feliz no es el trabajo que vamos a realizar el día de hoy. Estoy contento, por supuesto, pero sobre todo la forma de cómo somos recibidos, y veo que somos recibidos como amigos.
había un gran guerrero que se llamaba en mi departamento el caballero Bayard para los franceses. Ellos saben que era un caballero sin miedo y sin reproches. Este caballero tenía una frase que corresponde bien, creo yo, al estado en el cual somos recibidos hoy. Decía: el corazón lo hace todo, el resto es inútil. Y creo que el día de hoy vamos a mostrar que el corazón, la amistad, las relaciones entre nuestros dos pueblos, la relación entre los dos senados son algo de muy vivo y formidable. Muchas gracias. Merci bien pour vos paroles. On souhaite la plus cordiale bienvenue également à la sénatrice Laura Angélica Rojas. Acompaña nuestro amigo, el senador Mario Delgado. Bienvenido, senador, por acompañarnos aquí. Bien, pues yo sugeriría que pudiéramos empezar a comer y pudiéramos ir platicando de algunos de los temas que se han mencionado en esta primera participación. Entonces, pues muy buen provecho a todos ustedes. Y quiero mencionarles que así como nos platicaban que vienen aquí de partidos de oposición, en esta mesa también estamos presentes los tres principales partidos de México. Estamos representantes, el senador Mario y un servidor, pertenecemos al Partido de la Revolución Democrática. La senadora Laura, el senador Octavio son parte del Partido Acción Nacional. El senador Teófilo, senadora Hilda, el senador Oscar son Blanca son parte del Partido de la Revolución Democrática, de la cual es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Entonces, como se podrán dar cuenta, somos tres partidos de izquierda, de derecha, unos más de derecha, unos más de centro, pero que hemos podido ponernos de acuerdo en los cambios más importantes que requería nuestro país. Y que podemos afirmar que en este último año de trabajo hemos logrado más cambios que yo creo en las últimas 3 o 4 senados que han pasado. Es decir, hemos hecho más trabajo que en los últimos 18 o 24 años, en muy corto tiempo. Reformas sin duda muy profundas y que creo que este tipo de encuentros son muy buenos porque estamos justamente ahora en la discusión de las leyes secundarias, las leyes reglamentarias que marcarán la manera en cómo se estarán aplicando estas leyes en nuestro país. Hace un momento platicábamos también del tema de energía. El senador Pastor mencionaba que ahí en su región se está manejando la energía por medio del hidrógeno. Bueno, nosotros sabemos que Francia prácticamente más del 70% de la energía es atómica, pero que hay un acuerdo para que en 20 años vayan reduciendo en 1/3 el que sigan utilizando la energía atómica para empezar a utilizar otro tipo de energías. Entonces, para nosotros es muy importante este tipo de temas, el tema educativo, el tema de telecomunicaciones. Sabemos que son líderes en materia aeronáutica y en México también producimos muchas partes de aeronáutica, incluso algunas las exportamos. Entonces yo creo que va a haber muchos temas y yo estoy muy contento porque nos acompañan pues muchos de los senadores que son expertos en muchas de estas áreas y que sin duda tendrán muchas participaciones para poder enriquecer esta reunión de trabajo. Pues buen provecho y conforme vayan pidiéndome la palabra para empezar a abordar algunos de esos temas. Y nuevamente bienvenidos y como bien lo mencionaba Bernard, pues efectivamente es una bienvenida de amigos, una bienvenida que les damos reiterándoles el gran interés que tenemos en poder intercambiar puntos de vista que enriquezcan ambos países. Nuevamente, bienvenidos. Provecho, Con todo y todo, ¿no? Preséntame. Sí. Presidente Asia Pacífico. A ver, va a hacer uso de la palabra nuestro amigo el senador Teófilo Torres Corzo, quien es presidente de la Comisión Asia-Pacífico, fue también gobernador del estado de San Luis Potosí y es un extraordinario legislador, muy positivo y muy participativo, por supuesto, y parte de esta comisión también de Europa. Adelante, senador. Muy buenas. Adelante. Gracias, querido presidente. ¿Quieres hablar? Ok. Gracias, querido presidente. Yo en primer término quiero darle la bienvenida
a nuestra muy querida embajadora de Francia en México, con quien hemos tenido la oportunidad de estar en varias reuniones, y siempre pendiente de su país, siempre pendiente de hacer las cosas bien, y siempre con una gran gentileza que nos trata a los senadores de la República. Bienvenida, embajadora, al Senado, donde es su casa. A nuestros amigos legisladores de Francia, qué honor que legisladores de ese importantísimo país, de ese país del cual hemos aprendido tantas cosas, inclusive parte de nuestro derecho, que aunque viene del derecho romano, ha sido muy influido por el derecho francés. Qué honor que nos acompañen en esta reunión en el Senado de la República, y sean ustedes bienvenidos. Quiero agradecerle a Octavio Pedrosa, mi querido amigo el senador Octavio Pedrosa, que siendo secretario de la Comisión de Europa, me haya permitido sentarme aquí en su lugar para platicar con la embajadora. Gracias, mi querido Octavio. Yo quisiera ser muy breve, pero señalar, señores legisladores franceses, que hoy nos encontramos en un México diferente. Este no es el México ni siquiera de hace 2 años. Este es un México que hoy, con nuevas reglas, con nuevas formas de gobernar, es un México que hoy se encuentra de pie, con los brazos abiertos, para recibir la amistad, el afecto, el compromiso, la cultura, los negocios, los intercambios académicos con los países del mundo. Es un México que hoy pretende estar con esta nueva legislación a la par de muchas otras naciones con las que hoy tenemos esta relación y deseamos además incrementarla. Un México que también se está insertando en el TPP, que será el tratado más importante de los siguientes 20 años. Pero un México que quiere tener con seguridad una estrecha relación con Francia. Una estrecha relación con Francia y mexicanos con los franceses. No solamente por sus hermosas ciudades, para mí París es la ciudad más bella del mundo, no solamente por su cultura, por su educación, por ser un país económicamente poderoso, sino por sus raíces culturales, por sus raíces de tantos años y por su dinamismo que frente al futuro están imprimiendo en su país. Yo quise señalarles que este México diferente, que este México del día de hoy, es un México que desea tener cada vez mejores relaciones con su país. Y aprovecho, a nombre del Senado de la República y de la comisión a la que pertenezco y que preside muy bien nuestro amigo Abin Ranat, sean ustedes bienvenidos a México, bienvenidos al Senado, y próximamente quizá tengamos la oportunidad de acompañarlos en su país. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. La senadora Laura Angélica Rojas hace uso de la palabra. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Presidente, muchas gracias. Embajadora, bienvenida. Y pues a los colegas del Senado francés, sean muy bienvenidos también a México y al Senado de la República. Yo quisiera plantear 2 temas de los cuales quisiera yo pues conocer su opinión, 2 temas muy importantes de la agenda multilateral, en los que creo que México y Francia pues podemos caminar juntos encontrar coincidencias y caminar juntos. El primer lugar tiene que ver con cambio climático. Ustedes serán sede de la conferencia de las partes de... Gracias. Francia será sede de la conferencia de las partes sobre cambio climático en el 2015
Es un proceso, pues como ustedes saben, importantísimo en la sede de Naciones Unidas, no solo para las Naciones Unidas, sino para la humanidad. Literalmente en eso, en poder estabilizar el cambio climático, pues se nos juega pues prácticamente la existencia de nuestra civilización. Así lo han planteado científicos, así de grave es el asunto. La siguiente es Perú, pero todo mundo realmente está volteando ya hacia París, ¿no? La gran esperanza de que en el 2015 se pueda concretar un acuerdo vinculante, nuevos compromisos por parte de los estados en este sentido. Entonces yo quisiera conocer cuál es la opinión de eso, cómo podemos como parlamentarios de manera conjunta acompañar los procesos, este proceso, acompañar nuestros gobiernos, mejor dicho, en este proceso tan importante. Y el segundo tema sobre el cual quisiera yo apuntar o preguntar su opinión es sobre el tema de las armas nucleares. Ustedes saben que en México, en Nayarit, hace un par de semanas tuvimos una conferencia a la cual acudieron 141 países para hablar sobre el impacto humanitario del uso de las armas nucleares. Y yo sé, tenemos conocimiento que también en el Senado francés, en enero de este año, hubo un coloquio. No tenemos mayores detalles de qué senadores participaron, pero sí que hubo un coloquio sobre el mismo tema, sobre el impacto humanitario de las armas nucleares. Es un tema en el que pues el mundo también muchos países estamos interesados, sin satanizar por supuesto las armas nucleares, pero sí creemos muchos países que es momento de cambiar de modelo de seguridad. Tenemos un modelo de seguridad internacional que está fundamentado en el miedo y en la desconfianza. Si tú me atacas, pues tienes que saber que tú también te vas a morir porque también tengo armas nucleares. Ese es el modelo de seguridad que está detrás de la existencia de las armas nucleares desde el punto de vista de muchos de los países. Y insisto, sin satanizar, entendiendo por supuesto toda la historia que hay detrás de la existencia, sí quisiera yo conocer la opinión de ustedes sobre este tema y sobre todo cómo podemos ir avanzando en un modelo basado mucho más en el respeto y en la confianza en este tema. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos. Muchas gracias, senadora. ¿Les parece si vamos comentando, es decir, a la pregunta de la senadora se le puede ir dando respuesta para ir participando todos, o preferirían que termináramos las participaciones de algunos senadores más y posteriormente damos respuesta? Je vais répondre. Va a responder en este momento. Je vais répondre sur... Voy a responder sobre el clima, sobre la disuasión nuclear. Yo le voy a decir que no soy competente en este ámbito, pero quizás alguno de mis colegas pueda contestar, quizás la señora embajadora. Con respecto al clima, efectivamente nosotros, México y Francia, están en la misma longitud de onda. Y de hecho agradecemos a México de haber apoyado la organización de la candidatura de París para el 2015 y verdaderamente compartimos exactamente los mismos puntos de vista. Deseamos que después de Cancún podamos tener efectos concretos sobre el ambiente de una forma general y por supuesto sobre el clima. Ustedes saben, en Francia globalmente fue consensual en el hecho de compartir la misma visión del poder político con respecto a la defensa del ambiente en todas sus formas. La defensa del ambiente no nada más es el clima, por supuesto, es también la protección de los paisajes, la protección del agua, de los recursos acuíferos, del tratamiento de agua, la problemática del transporte, sobre todo en el nivel urbano. Y son todos estos temas que nosotros abordamos, lo que llamamos el granel del ambiente, en donde hubo un debate global en toda Francia sobre este granel. Y una vez que estuvimos todos de acuerdo en el principio, después había que votar leyes, a veces muy difíciles, y a partir de ese momento fue más difícil poner esto
en orden, pero globalmente nosotros compartimos la misma visión a tal punto que nosotros también, y también es algo que les digo, que tenemos empresas excelentes a nivel internacional que trabajan sobre las problemáticas del ambiente y que tienen la reputación mundial, son mundialmente conocidas, y creo yo que si ustedes tienen necesidades en esos ámbitos, pienso que las empresas francesas pueden ayudar de forma importante a México para resolver sus problemas, por supuesto, en el marco de que presentaran sus propuestas. Tenemos la voluntad, por supuesto, de preservar el ambiente. A la senadora Blanca Alcalá. Muchas gracias, muy buenas tardes. Aprecio enormemente al senador presidente de la Comisión de Relaciones México-Europa, el que nos haya dado la oportunidad de estar con ustedes, al senador, mi compañero Rabindra Salazar, y por supuesto a la señora embajadora y al resto de los integrantes de la mesa. Mi nombre, como lo han señalado, es Blanca Alcalá, represento al Estado de Puebla, y por ello doblemente me da mucho gusto el tener la oportunidad de darles desde hoy la bienvenida a lo que será su estadía en la ciudad en los próximos días. Quisiera, por mi parte, primero decirles que además, como presidenta de la Comisión de Cultura, mucho nos gustaría el poder tener una retroalimentación de la legislación que en materia cultural, en el caso de Francia, uno de los países que también, como en el caso de México, tiene a una gran cantidad de sitios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad, está vigente y que pueden enriquecer la legislación mexicana al respecto. Pero más aún, la verdad es que queremos ir construyendo con varios países hermanos también una nueva legislación que a nivel mundial pueda ir impulsando lo que implica el rescate y la preservación del patrimonio tangible e intangible. En varias de las ocasiones, con compañeros legisladores, he compartido la inquietud que de manera similar a lo que ocurre con el caso del medio ambiente, parece mentira, pero también habrá patrimonio natural, patrimonio edificado, que será insubstituible si no logramos diseñar mecanismos que nos permitan preservarlo, conservarlo y hacerlo sustentable. En ese sentido, traemos la idea de poder impulsar los bonos del patrimonio de manera similar como existen los bonos de carbono, y definitivamente esto me parece que tendrá que ser un esfuerzo que de manera colectiva los pueblos del mundo tendremos que impulsar. Por otro lado, por supuesto, también aquí recordar lo que señalaba hace unos minutos el senador Rabindra. 2014 es un año especial para los mexicanos, al conmemorarse el centenario del natalicio de Octavio Paz, y como presidenta de la Comisión de Cultura hemos elaborado ya un proyecto que habla de Octavio Paz como el hombre de las ideas, de Octavio Paz como el ciudadano del mundo y por supuesto de Octavio Paz en el reencuentro con la gente. En breve, en este Senado y en un circuito de ciudades, habrá de presentarse la antología del pensamiento político de Octavio Paz. En el verano tenemos planeado estar en Madrid y quizás seguramente podríamos hacer coincidir la presentación de esta obra también en alguna sede de París, toda vez que sin duda Octavio Paz tuvo un referente fundamental en lo que implicó su vida y su obra, en donde Francia definitivamente jugó un papel fundamental. Del mismo modo, en el verano estaremos en la misma ciudad de Madrid con un coloquio que llevará como nombre el valor de la libertad y que lo que nos permitirá es traer el pensamiento de Octavio Paz a la luz de lo que implica la democracia y la política en el siglo XXI, y en donde estamos invitando a una serie de personajes del mundo intelectual, no solamente mexicanos, sino de distintas nacionalidades que fueron amigos, que son sobresalientes de Octavio Paz, y que la idea es que también, ojalá y nos puedan acompañar, muchos de mis colegas senadores, yo confío que así sea con muchos de mis colegas mexicanos, a esta reflexión en donde Enrique Krause, Mario Vargas Llosa, Jorge Edwards y Felipe González serán algunos de los protagonistas de esta reflexión de lo que implica el valor de la libertad. Y por último, por supuesto, y con la señora embajadora y con todos ustedes, invitarlos que en los espacios en donde
ustedes tienen influencia, espacios físicos, los espacios universitarios, podamos lograr que efectivamente también se hable de Octavio Paz como ciudadano del mundo y como en este reencuentro con la gente. La idea es que parte de los fragmentos de su obra, de su poesía, puedan ser recordados a través de una campaña política como la que hacemos los políticos, pero que en este caso el personaje central sea Octavio Paz. Si me lo permite la señora embajadora, pronto le haremos llegar el dossier de las actividades relativas y creo que sería espléndido que también Francia pudiera sumarse a los festejos que desde México estamos en el Senado de la República tratando de organizar en el marco de este natalicio de este intelectual que sin duda es de México, pero también es un ciudadano del mundo. Muchas gracias y que tengan una feliz estancia en Puebla, ciudad de la que además fui alcaldesa, patrimonio de la humanidad, en donde además tenemos patrimonio tangible, la propia gastronomía, que confío puedan disfrutar en los siguientes días. Enhorabuena. Muchas gracias, senador. Comentaban en este momento aquí la excelentísima embajadora que están armando un coloquio que tiene que ver justamente con Octavio Paz y bueno, me da mucho gusto. Yo creo que un espacio interesante serían los centros mexicano-franceses, que hay 41 en nuestro país, más 10 centros que también están agregados a estos centros. Creo que valdría mucho la pena que puedan ser espacios, ¿no?, para la discusión y para el análisis y para recordar a este premio Nobel mexicano. Vamos a darle el uso de la palabra a nuestro amigo el senador César Octavio Pedrosa Gaitán. Muchísimas gracias, señor presidente. Bienvenidos, señores senadores, señora embajadora de Francia en México. Mis palabras son para expresarles la más cordial y cálida bienvenida a nuestro país, pero también al Senado de la República. Yo quisiera comenzar con una expresión de Charles de Gaulle a propósito de la conmemoración de sus 50 años de visita a nuestro país. Él dijo en alguna ocasión que no hay una causa que merezca más la pena que la causa del hombre. El gaullismo es, en una gran medida, muy similar a una de las doctrinas políticas que a nuestro país le han dado rumbo en los últimos años, y me quiero referir al humanismo político de Efraín González Luna, precursor de la institución política a la que me honro en pertenecer, el Partido Acción Nacional. Bienvenidos a México. Francia y México, países separados por la geografía, distantes por kilómetros y por millas náuticas, pero con una cercanía por nuestra historia, por nuestra realidad, por nuestra lucha histórica para encontrar una identidad en medio de un concierto de naciones con pretensiones hegemónicas y de rectoría totalitaria en el ejercicio de coexistir como nación en un mundo hoy más que nunca global. Es de celebrar esta oportunidad para que una vez más la diplomacia parlamentaria contribuya al acercamiento de nuestras naciones y no dejar y no permitir que solamente la visión de nuestros gobiernos ejecutivos sean las que determinen una política relacionada con el exterior. En este sentido, en el Senado de la República, como depositarios de la responsabilidad de la política exterior de nuestro país, entendemos que es la diplomacia parlamentaria una parte fundamental para el acercamiento entre nuestras naciones. Y quiero terminar esta intervención celebrando la presencia de don Gerard Cornu, que
por lo que pude conocer de sus antecedentes, no solamente fue alcalde y no solamente tiene su origen en una de las regiones más hermosas de Francia, como es Chartres, sino que además preside el equipo de fútbol de Chartres. Y si el equipo de fútbol de Chartres tiene en su espíritu la genética de los Carnuti, el pueblo celta natural de esa región de Francia, sin lugar a dudas debe de ser un equipo muy aguerrido, porque los Carnuti fueron los que le hicieron frente con mayor determinación a las legiones romanas. Bienvenido a nuestro país. Muchas gracias. Yo veo que nuestro colega hizo muy bien la tarea y estudió nuestra currícula. Sí, efectivamente, esto forma parte de una pasión. ¿Sabe usted? En Francia nos gusta mucho el fútbol, como en México, y efectivamente, pero ya no lo hago porque no podía hacerlo todo. Pero efectivamente fui presidente de un club de fútbol amateur, que no tenía un muy buen nivel, pero teníamos 25 equipos de los cuales ocuparnos y era muchísimo trabajo y ya no lo hago. Pero le voy a contar una anécdota. Nosotros estábamos invitados por el señor embajador de México en Francia, en París, y de hecho había en ese momento, creo que estaba la Copa del Mundo de fútbol, y finalmente todos estábamos apasionados para ver el partido, y después de la cena vimos juntos un partido de fútbol. Así que también el deporte puede acercar la amistad, los lazos de amistad. Hace rato usted hizo una pregunta durante su preámbulo y estuvimos muy contentos que usted hubiera adoptado reformas importantes, como usted lo decía, señor presidente. Desde hace 2 años México lleva a cabo reformas muy importantes. Y le digo que no sabemos cómo pudieron lograr hacer todo esto, porque la última vez que nosotros vinimos era un gran problema, sobre todo la reforma sobre la energía, pero no nada más era la reforma de la energía, sino otras problemáticas en algunas reformas. Yo quisiera saber ahora que reformaron la Constitución, si lo podemos decir así. Si les pregunto esto es porque no tenemos el mismo funcionamiento que ustedes. Nosotros no somos un Estado federado, somos un Estado-nación, y cuando reformamos la Constitución es un acto muy difícil, muy pesado, y de hecho nosotros hacemos votar las leyes como ustedes lo hacen, pero nosotros no teníamos la obligación de pasar por los votos de los estados. Sí, es una gran diferencia, puesto que no somos un Estado federal. Así que quisiera saber cómo ven ustedes el proceso ahora que ya hicieron la reforma constitucional sobre que hicieron estas grandes reformas. ¿Qué va a suceder a nivel operativo? Y también, ¿ustedes son optimistas sobre el voto de los diferentes estados y sobre todo el voto final de la ley para su aplicación? Interesante, y precisamente por eso mencionaba yo hace un momento que es histórico y que no se habían dado en las últimas décadas. Yo creo que hay varias reformas en las cuales hubo un acuerdo al 100% completo. Podemos hablar, por ejemplo, del tema de las telecomunicaciones. Como ustedes lo saben, en México han existido por muchos años prácticamente 2 monopolios, 2 grandes televisoras. O por ejemplo, el servicio de telefonía y de internet estaba concentrado en un solo dueño, Telmex, Carlos Slim.
Con estas reformas se va a permitir ahora la apertura, que haya mayor oferta, que haya mayor competencia y por ende que los usuarios puedan tener beneficio, con un mejor servicio, mejor calidad y a un menor costo. Esto en las reflexiones, en las discusiones que se daban, se decía que cómo era posible que el dueño, en el caso de la telefonía en México, daba un mejor servicio y más barato en países latinoamericanos también, como en Chile, por ejemplo, con otro nombre, con otra marca, pero a un mejor servicio y un menor costo. Eso es precisamente porque era un monopolio. Con esas reformas se termina con ese monopolio. Entonces, en este caso, esta ley fue prácticamente discutida y aprobada por todos los partidos políticos. En el caso de la educativa también hubo muchas discusiones. Algunos pensábamos que pudiera ser incluso un poco más profunda, que tuviera que ver con contenidos, que pudiera haber tenido que ver con infraestructura, con muchas cosas, pero algo que yo considero una valía es la decisión que tomó el gobierno de tomar el control y que ya el tema de el ingreso, permanencia y mejora de los docentes sea en base a resultados, sea en base a evaluaciones, y no como estaba, que lo controlaba un sindicato. Yo creo que eso también fue una decisión valiente y que sin duda los gobiernos anteriores no habían querido tomarlas por alguna razón. Creo que eso vale mucho la pena. Y en el tema de la energética, pues ahí todavía podemos decir que hay algunas diferencias, sobre todo ideológicas, sobre todo de partido, pero que también lo peor que podíamos haber hecho es que las cosas se quedaran como están. Yo creo que era necesario el cambio. Viene la segunda parte, donde por ejemplo nosotros hemos dicho que hacer una reforma de tanta trascendencia para los mexicanos se debiera consultar con la ciudadanía. Eso es lo que dice mi grupo político. Sin embargo, insisto, yo creo que lo importante de todo esto es que a pesar de las diferencias y los puntos de vista distintos, nos hemos podido concentrar y nos hemos podido poner de acuerdo en lo más importante. Otro tema que también ha sido tema de reformas fue el asunto de lo político, la reforma política. Hace un momento lo mencionaban, en nuestro país no existía la reelección. A partir de estas reformas ya habrá la posibilidad de la reelección de alcaldes, así como Gerald fue alcalde, también Octavio, también un servidor, también Blanca en Puebla, fuimos alcaldes también, y algunos de ellos futuros gobernadores o gobernadoras seguramente. Y bueno, y sabemos de la trascendencia en el tema de la reelección, porque sobre todo en México 3 años es muy poco tiempo, no se puede planear adecuadamente, no se pueden concretar proyectos de gran impacto para las ciudades, y por eso creo que es muy importante que hayamos tocado el tema de la reelección, tanto para senadores como diputados, como presidentes, alcaldes. Se va a entrar en distintos momentos. Ahora bien, a diferencia de varios estados, varios países de la Unión Europea, en México solamente tenemos una responsabilidad. Tengo entendido que ustedes también van en el camino de cambiar esto. Es decir, en algunos estados miembros de la Unión Europea pueden ser alcaldes y pueden ser legisladores, o pueden tener algún otro cargo y estar también en el cuerpo legislativo, cosa que también creo que lo van a empezar a cambiar, van a hacer ustedes reformas en ese sentido. En nuestro país no es posible. En nuestro país atendemos a una responsabilidad a la vez, y lo que sí se puede es dejar pasar un periodo y volver a participar para el cargo en el que se estaba. Pero yo creo que cuando hay un buen trabajo, pues quien más puede calificarlo, mejor puede calificarlo, pues es la ciudadanía, es la gente. Yo creo que se ha dado un gran paso en este sentido. Así como esto, también ha habido reformas en cuanto al combate a la corrupción, que yo creo que eso ha sido un lastre que hemos tenido, no solamente en el país, sino en toda América Latina, lamentablemente. El tema de la corrupción en diversos ámbitos es algo que no ha permitido que avancemos con la celeridad que se debe. Este Senado de la República nos hemos puesto de acuerdo y ahora va a haber reglas ya muy claras en materia de transparencia y de combate y de sanción hacia los funcionarios o hacia las gentes que provoquen este tipo de problemas como es la corrupción. Entonces, yo creo que por eso es histórico y por eso es muy importante el poder ir conociendo también las experiencias de países que ya han pasado por esto. Y aquí yo haría también una pregunta, ya que Francia, tengo entendido, en los próximos 20 años tiene pensado ir dejando de utilizar en 1/3 el uso de la energía nuclear.
Y hace un momento el senador Pastor mencionaba el uso del hidrógeno. Me gustaría que pudiéramos ahondar un poquito más en esto. Y por otra parte, en la pregunta que hacía nuestra senadora también, Laura Angélica Rojas, y sobre todo que ahora va a ser sede de este próximo evento en París, en Francia, sobre el tema del desarme nuclear que se puede ir generando de manera paulatina, y eso pues en beneficio de todo el globo terráqueo, ¿no? Muchísimas gracias. Bon, le président vient de m'interpeller sur un sujet qui est celui... El presidente me acaba de hacer una pregunta con respecto a la energía, por supuesto. Después voy a hablar al respecto, pero primero quisiera hablar sobre el intercambio que fue iniciado por una de nuestras colegas cuando lo evocó. Y quiero hablar de Octavio Paz, con sobre todo un coloquio y una presentación que será en Madrid en octubre del 2014. Madrid, París, no es muy lejos que eso, y tengo casi las ganas de decir que quizás que con el presidente Gérard Cornu pudiéramos considerar, tenemos algunos meses para organizar justamente ya sea un coloquio o una exposición o algo en torno a Octavio Paz. Eso forma parte de las cosas que nos van a permitir al mismo tiempo a los parlamentarios franceses, pero también al pueblo francés, de conocer mejor la historia de México, de conocer mejor los pilares y conocer lo que ha sido importante en su civilización. Un paréntesis que yo quisiera hacer también: nosotros en el 2014 es el 5º aniversario de la muerte de un filósofo, de un hombre político, Jean Jaurès, un hombre político y filósofo que quizás es menos conocido que en México que lo que es conocido en Francia, por supuesto, puesto que es un filósofo más bien de izquierda, comprometido, y que él luchaba por las causas de la paz y de la amistad entre los hombres. Y es por eso, y porque él luchaba por esta causa, que fue asesinado en París, y unos días después hubo la declaración de la Primera Guerra Mundial con Francia, Alemania y desgraciadamente con muchos otros países que le siguieron que siguieron en esa guerra. Esto en un contexto del año 2014, y que no podemos escapar a tener intercambios con personalidades que han participado en nuestros dos países. Y yo sí invito a que haya esos acercamientos en los dos sentidos, para facilitar los acercamientos y sobre todo, ya sea que sean culturales, pero también del ámbito legislativo. Nosotros tuvimos con otros países en el mundo y sobre todo otros países latinoamericanos acuerdos privilegiados con las cadenas de televisión parlamentarias. Y creo que es una gran ocasión para que haya intercambios al respecto, para que hablemos al respecto. Tenemos en el Senado una cadena parlamentaria, Público Senado. También existen televisoras que retransmiten imágenes culturales específicas del Senado. Y yo hago la pregunta: ¿por qué no estudiaríamos también la posibilidad de una sociedad con nuestras cadenas de televisión? Porque conocerse mejor, viéndonos 1, 2, 3 veces por año está bien, pero no es suficiente. Pero es difícil, además, hacer más, puesto que nuestros países están alejados, porque tienen sus actividades, porque tenemos nuestras actividades, y sabemos que no podemos cruzarnos nuestros caminos cada semana, pero el día de hoy hay medios de comunicación, y las cadenas de televisión es un soporte para los medios de comunicación que permiten, además de hacer explotar la burbuja en la que estamos, porque estamos en una burbuja los parlamentarios, mexicanos o franceses,
franceses estamos en una burbuja. ¿Cómo el resto del pueblo puede participar también a estas interrogantes y estas voluntades fuertes de conocernos mejor? Si tuviéramos esas cadenas de televisión que tuvieran un acuerdo de sociedad en temas dados para que pudiéramos amplificar las relaciones que nosotros intentamos llevar y en las cuales, por supuesto, unos y otros estaríamos en pro de hacerlo. Ese es el punto que yo quería evocar, presidente. Y también quisiera saber cuál es su opinión y saber cómo nos organizamos para facilitar ese acercamiento, cómo lo haremos. Usted presentó también la idea de la energía. Francia, desde hace más de 40 años, efectivamente estaba en lo nuclear. Y quiero expresar la diferencia de lo nuclear civil, por supuesto, lo que puede dar mucho apoyo a la organización de la vida. Y sabemos muy bien que como no tenemos petróleo en Francia, hay puntos mayúsculos para los actores políticos que somos, y es que la independencia política de un país está vinculada a la independencia energética. Si usted pudiera hacer vivir a su país, usted pues obviamente tiene algunas piedras políticas. La independencia es un punto fuerte y por eso Francia se volcó a lo nuclear. Actualmente lo nuclear tuvo su apoyo fuerte para la economía francesa. Diríamos lo contrario, no podríamos decir lo contrario. Sin embargo, hay una voluntad política de reducir el impacto de lo nuclear en la economía francesa. En los 20 años que siguen no será la supresión de lo nuclear, será la disminución de 75% al 50%, porque esto evoluciona muy lentamente. Es decir, que desde ahora no basta decir vamos a comprometernos a esto, es desde ahora hay que pensar a cuál va a ser la nueva ola energética en nuestro país, ciertamente, pero también en el resto del planeta. Y una de las constantes y algo que también provoca un debate es que el 75% de la materia que constituye el planeta está hecha de hidrógeno. No lo decimos tan seguido como quisiéramos. La particularidad que existe es que este hidrógeno está casado siempre con alguien. Nunca está solo, raramente está solo. Está casado con el oxígeno, está casado con el CO2, está casado con varias cosas para hacer una materia. Y según la materia que vamos a tomar, la técnica para hacer estallar la molécula será diferente. Va a ser más cara o menos cara. Va a estar vinculada a la oportunidad local. Así que no quiero entrar en detalles en este tema. Hace 12 años que trabajamos al respecto. Una particularidad nada más. Hablamos mucho de energía renovable, eólico con viento, fotovoltaico con el sol. Todas esas son técnicas perfectas que funcionan de forma intermitente. El eólica produce electricidad cuando el viento sopla, pero cuando el viento sopla llega un momento ya está lleno de electricidad, así que hay que cerrar lo eólico. Lo que económicamente hablando es aberrante de tener una inversión que no hacemos, que no utilizamos, porque entonces para poder almacenar esa electricidad, y es un problema que se presenta, y eso se va a presentar en la reunión de 2015 en París. La energía mañana, sí, pero no podemos hablar de energía y de energía renovable si no la asociamos a la capacidad de almacenar esa energía. El día de hoy en el mundo la única posibilidad que existe para almacenar la electricidad es transformarla en hidrógeno.
Y ahí cambia las cosas por mucho. Si retransformamos el hidrógeno en electricidad y si lo sabemos hacer, o que utilicemos directamente el hidrógeno para utilizar una etapa más de transformación. Estamos aquí el día de hoy. Hay países que tomaron ya la vía desde hace ya unos 10 años, Japón, Corea, Alemania, una parte de los Estados Unidos y algunos estados en los Estados Unidos. Yo les confirmo que Francia decidió de tener una mecánica del tema. Está previsto que a finales de marzo voy a recibir a colegas senadores que se ocupan de la energía y los voy a llevar a mi departamento, a mi territorio, en donde vamos a trabajar, vamos a continuar trabajando. Ya lo hacemos desde hace como 10 años. Aquí tenemos una fuente de energía que puede estar vinculada a proyectos modestos, proyectos públicos o privados, de acuerdo al caso, y en todo caso que está vinculado a las oportunidades que nosotros tenemos de poder recuperar una materia prima para poderla transformar en hidrógeno. Y termino con esto, el ejemplo que yo vivo y en el cual trabajamos muchísimo. Recuperamos toda la basura de todo el territorio, es decir, de las provincias. Todos los aparatos domésticos los tratamos de forma muy sencilla. Se cierra un aparato herméticamente, recuperamos el biogás porque la materia orgánica se transforma, evoluciona y se transforma, y esto toma 10 años. Eso hace la naturaleza, desde hace mucho tiempo que la naturaleza hace eso, y no hay intervención del hombre. Recuperamos el biogás, hacemos electricidad por un lado, y por otra parte en metano para que puedan funcionar camiones y coches, y la tercera parte es hidrógeno. Y nosotros el día de hoy tenemos ahí mismo 2 camiones que funcionan con hidrógeno de forma totalmente natural. Esta evolución está en pleno y hablamos al respecto con colegas que vienen al final del mes, y eso forma parte bueno, obviamente no es seguro, absolutamente no, pero una de las particularidades de nuestras especificidades es siempre y permanentemente buscar la innovación, trabajar con la investigación y de ser pues ser los pioneros en la investigación, porque muchas veces la investigación pues va a la catástrofe. No doy los detalles de lo que sucedió con armas nucleares, pero sí hay que ser para el hombre y para la sociedad, hay que trabajar, hay que inscribirse para los 10 años que vienen, y esto forma parte de una etapa, y yo no veo por qué no tuviéramos socios como lo estamos formulando con algunos países sobre este ámbito, para poder hacer y para poder recrear una gran familia que se preocupa de esto, para que haya reglas del juego. Ya saben, las reglas del juego, ya hablamos de lo nuclear de un país al otro, las reglas que administran lo nuclear no son las mismas, porque cada país decide, y por tanto es una situación sumamente grave. Actualmente hablamos de renovación en términos de energía. Vamos a poner entonces las reglas del juego. Por lo tanto, señor presidente, le hablé del canal de televisión y del hidrógeno y varios temas con los cuales podemos hablar ampliamente y mucho tiempo. El uso de la palabra al senador Óscar Román Rosas. Solo antes hago un comentario. En esta delegación de senadores que se va a dar una gira para ver el tema energético, yo soy parte también, yo soy secretario de la Comisión de Energía. Sin embargo, coincide con un evento en el cual tanto Francia como México participan, que es la CPM, la Comisión Parlamentaria Mixta, que estará llevando a cabo en Atenas, y previo a Atenas estaré en Francia con el capítulo de talentos mexicanos en el exterior. Entonces, si les parece bien, vía la embajada podemos ver si se puede concertar alguna cita, porque me interesa mucho el tema de la energía, y si es posible abrir un espacio, porque yo no estaría dentro de la delegación de los compañeros de energía, y sí es un tema que en este momento es importantísimo para
para el país. Entonces, si lo podemos coordinar con la embajada, me va a dar muchísimo gusto, ¿no? No. Bien, senador Oscar Román. Gracias, senador presidente. Celebro mucho la visita del Grupo de Amistad Francia-México y también que nos acompañe la embajadora, que he tenido la oportunidad en otras ocasiones de ser testigo en la embajada de Francia, donde se le entregó un reconocimiento a un destacado mexicano, el cual me dio mucho gusto que se hayan dirigido de esa manera, y un evento tan hermoso que se realizó en la embajada. Y bueno, creo que acá hay temas muy comunes, el tema de la cultura de nuestro país con Francia, y creo que representa este encuentro un antecedente y un preámbulo al interés que guardamos nosotros los mexicanos con la visita que va a tener el presidente de Francia a nuestro país en el mes de abril. Creo que estos temas que se están poniendo sobre la mesa es de llamar la atención, y seguramente son los que, entre esto y otros más, que se van a discutir el presidente de nuestro país con el presidente francés. Y como bien dijo el presidente de la comisión, cada uno de nosotros, independientemente de que formemos parte de esta Comisión de Relaciones Exteriores Europa, pertenecemos a otras, como en el caso mío, que soy miembro de la Comisión de Energía. Me ha llamado mucho la atención el tema de las energías renovables, ya que es precisamente el centro de discusión que vamos a tener en las leyes secundarias aquí en el Senado de la República referente a la reforma energética, donde va a haber un gran debate en el tema de la generación de energías renovables, en el cual México tiene un gran rezago. Tenemos la generación de energía se lleva a cabo a través de combustóleo, que es un producto muy contaminante, que es cerca del 80% de este producto se ocupa. Es un producto muy costoso y es donde está el enorme reto de poder intercambiar conocimientos, en este caso con áreas especializadas, con países que cuentan con tecnología, que ya han tenido avances significativos en estudiar otras alternativas, como la que hoy estamos escuchando, el generar energía a través del nitrógeno. Y como lo escuché también, que creo que en Europa han tenido un avance significativo, lo escuché en Inglaterra, donde aquí también puedo observar, en el caso de Francia, el generar energía a través de desechos sólidos de cada una de las viviendas, donde ahí los desechos son ocupados para generar energía. Creo que son unas experiencias muy importantes que seguramente nos van a servir en esta visita que habremos de realizar a Francia el próximo mes, donde va a enriquecer la propuesta y el debate que se dé en el seno del Senado de la República de México, que a través de los amplios conocimientos en el manejo de nuevas tecnologías que ya tienen países como Francia, vamos a poder tener una mejor visión para generar energía limpia, energía menos agresiva al medio ambiente y por supuesto energía más económica para beneficios de los ciudadanos mexicanos. Me da mucho gusto también del tema que es uno de los que es donde se centra, según lo que exponen aquí el senador que me antecedió de Francia, donde el tema central es la capacidad de almacenamiento de la energía renovable. Es el tema de discusión dónde poder almacenar tanta energía. En México la energía renovable se lleva a cabo a través del viento y también de biocombustibles, y tenemos que emigrar, y solar en una cantidad muy mínima, tenemos que emigrar a otro tipo de propuestas como la que hoy hemos escuchado. Yo agradezco mucho la visita, de enriquecernos a través de este diálogo constructivo, de cooperación entre países hermanos, de ver la total disposición del Senado francés a través de la embajada, de la señora embajadora, que ha tenido siempre esa atención para con nosotros.
sean bienvenidos, disfruten México y seguramente este encuentro van a ser otros más que vamos a poder intercambiar conocimiento, experiencias para poder enriquecer a nuestras naciones. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Sobre el tema de la televisión, que no hice comentario, efectivamente en nuestro país tenemos un canal abierto, es el canal del Congreso, donde se transmiten los trabajos de las diferentes comisiones, de los plenos también, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Somos un gobierno donde la parte legislativa es bicameral, al igual que en Francia. Contamos también con algunos canales culturales, como el canal 22, el canal 11, el canal del Politécnico, ¿no? Hay transmisiones de las universidades más importantes de nuestro país, tanto de la UNAM como del Politécnico Nacional. Sin embargo, a mí me gustaría saber esta posibilidad de intercambio de experiencia o esta experiencia en el ámbito francés, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que se da? ¿Es similar a lo que yo menciono o es distinto? ¿Cómo funcionaría para ver qué pudiéramos tomar para enriquecer lo que ya tenemos hasta ahora? Sí. Voy a tomar el relevo de mi amigo Jean-Marc, que le habló ampliamente de todos los hidrocarburos, hidrógeno, etcétera. Pero la televisión, ya hemos hablado varias veces de nuestra llegada. El canal público depende esencialmente del Senado. Es una empresa que hemos creado con un presidente y director general fuera del Senado. Es un gran periodista francés que se llama Gilles Lefleur. Y por lo tanto, en nuestra opinión, puesto que yo formo parte del Consejo de Administración, se necesitan tres cosas en una televisión, que es una televisión de parlamento. Lo primero es que sea gratuito. Si su canal de televisión está codificado, quiere decir que muchas personas no van a pagar para verlo. La segunda cosa es que no se necesita que sea una televisión de propaganda para un partido político o de ideas. Se necesita que sea un canal de información. Hay que transformar la propaganda que hicimos durante años en Francia para el canal en el Senado y en la Cámara de Diputados, para que sea realmente de información y darles una información sin tomar un partido. Y el tercer elemento esencial, y hay que acordarse bien de eso, es que no hay que limitarse de que sea un radio filmado. Por ejemplo, si tienen un coloquio como hoy, con entrevistas de unos y otros, después de 10 minutos las personas se van a salir del canal y no van a ver lo que vamos a hacer. Tiene que ser atractivo, y para que sea atractivo no solo se necesita una entrevista corta, sino también imágenes. La televisión es ante todo imágenes, y con esos tres elementos es bastante difícil de hacerlo, pero lo logramos desde hace 2 o 3 años, después de que Gilles Leclerc tomó la dirección de eso. Mejoró muchísimo. Tenemos entre 6 y 10% según los días de personas que ven nuestro canal y que ven nuestra televisión, o sea que eso es importante. Y en cuanto a un posible acuerdo de intercambio de alianzas en especial, creo yo que es totalmente posible. Ya se hace, no se hace mucho, pero ya lo estamos haciendo, y pienso que Jean-Marc me sopla que Argentina forma parte de los acuerdos de alianzas, y por eso lo hace, porque es uno de los padres putativos, por eso lo dice. Pero con México pienso que muy bien pudiéramos pensar en eso. Justo para decir que, por ejemplo, con Argentina los acuerdos se refieren a temas, y según los temas hay una comunicación entre los dos canales que hace que el debate acerca del tema, por ejemplo, la energía, hay un debate sobre energía en el Parlamento francés y en el Parlamento mexicano. Es interesante volverlo a reflejarlo en los dos países
con reportajes que son reportajes en el terreno que permiten respaldar con imágenes todas las palabras de los políticos. Y también es muy importante para conocer a los demás países. Ustedes saben que nosotros conocemos entre parlamentarios, pero el objetivo es que el pueblo francés conozca perfectamente a México y que el pueblo mexicano conozca perfectamente a Francia. Y es gracias a la televisión que podemos ir ante las personas. Y es importante también, e incluso por otros elementos, el tener, por ejemplo, ver las diferencias de funcionamiento entre nuestras instituciones, entre nuestros parlamentos. Les recuerdo una anécdota. Ahora, en Francia, acabamos de ver que ya no se pueden acumular funciones o cargos de senador o de diputado con un cargo local. Y esto es porque esta idea germinó en Francia simplemente porque viajamos y no nos dimos cuenta entonces que en ciertos países no se podían acumular cargos y finalmente en Francia éramos casi una excepción francesa. Entonces ven cómo realmente se abre camino. No fue fácil porque las costumbres son como son y cuando hay que reformar cosas así que afectan directamente a los parlamentarios, imagínense que los parlamentarios que han acumulado no tienen ningún deseo de realmente de abandonar sus cargos y destituirse de sus propios cargos. Pero claro, la ley va a ser aplicable, no se va a aplicar enseguida, pero en el 2017 y en 2017 no podrán los parlamentarios franceses no podrán ser ni presidentes municipales ni presidentes municipales adjuntos. Hoy. Reforma, leía yo en algún documento que casi el 80% de los parlamentarios tenían una segunda responsabilidad, a diferencia de otros países europeos donde el 20% más o menos en promedio, lo cual era una gran diferencia. Voy a darle el uso de la palabra al senador Pedraza. Muchas gracias nuevamente, presidente. Yo quisiera permitirme hacer una pregunta a los señores senadores de Francia. ¿Cuál es su opinión respecto a el futuro del Parlamento Europeo? Hemos escuchado, tenemos la responsabilidad de participar representando al Congreso de la Unión de nuestro país en el Parlamento Mixto México-Unión Europea. Y hemos escuchado algunas opiniones divergentes en el futuro, respecto al futuro del Parlamento Europeo. Me pareciera, y esto es una opinión desde lejos, que las asimetrías que existen en los países que integran la Unión Europea pareciera que alientan la posibilidad de un futuro no promisorio para el Parlamento Europeo. Por un lado, primera pregunta, y sé que probablemente, como decimos coloquialmente en México, es ponerle un poco el cascabel al gato. Francia ha sido una nación que se ha caracterizado históricamente por ser defensora de los derechos humanos. ¿Cuál es la opinión del Senado francés respecto a acontecimientos tan delicados, tan agraviantes y que nos lastiman a todos, como lo que está ocurriendo en Venezuela? Muchísimas gracias. Quizá no tenemos la misma opinión entre los tres, por lo tanto voy a responder en forma personal acerca del Parlamento Europeo. Yo deseo que el Parlamento Europeo tenga más poder del que tiene ahora. Y encuentro que la Comisión Europea tiene demasiado poder en relación con el Parlamento Europeo y pienso que sería conveniente el volver a establecer un equilibrio, o sea, de establecerlo entre el Parlamento, quiere decir el Parlamento realmente emana del pueblo y de todos los pueblos de la Unión Europea, o sea, de las
de los electos y los no electos que pertenecen a la Comisión Europea tienen demasiado poder en relación con el Parlamento. Yo deseo que se dé más poder al Parlamento Europeo, pero quizás hay divergencias entre nosotros en este tema, no lo sé. No pienso que haya muchas diferencias en este tema entre nosotros tres, porque somos demócratas y la democracia realmente es una asamblea parlamentaria, es obligatorio, si no, no funciona. Personalmente, y en mi ejercicio no se puede decir poner un cascabel al gato, sino decir hay una anguila debajo de la roca. Quiere decir más o menos lo mismo. O sea, hay un pescado debajo de la roca. Pero en cuanto a ustedes, pienso que ambos estamos irritados por leyes que toma el Parlamento Europeo, cuando que no son reglas, son reglamentos, y creo que eso es lo principal que molesta mucho a los europeos. Y les voy a dar un ejemplo. No lejos de mi municipio, donde fui presidente municipal durante 24 años, bueno, es un fabricante de quesos, realmente es un tipo que fabrica 600 quesos al día, y entonces que realmente le hizo que cambiara realmente los ángulos, que fueran rectos, sino que tenían que ser redondos en una sala porque se podían barrer mal. Y eso fue el Parlamento Europeo. De todos modos, realmente tienen otras cosas, creo, en que ocuparse, y esas cosas irritan. Ese agricultor realmente estaba furioso, ganadero. Entonces hay que volver a encuadrar las cosas y decir que el Parlamento Europeo no tiene la competencia o no es lo suficientemente lógico ni legítimo. No sería bueno decirlo, porque los trabajadores y los funcionarios del Parlamento Europeo son personas que trabajan bien, pero se tienen que limitar a ser lo que les pedimos, y es el Parlamento Europeo lo que tiene que manejar realmente los asuntos en un tema sensible. Como ven, hay 3 intervenciones de 3 parlamentarios porque es sensible. Efectivamente, Europa, desde que se ha establecido, tenemos que comprobarlo, que ya no tenemos guerras entre nosotros. Y esto es bastante, no es cualquier cosa. Que se respete uno, aun si a veces no estamos de acuerdo, que nos obligamos a vernos, a hablarnos y a reflexionar juntos en los temas de fondo. Los eventos que ocurrieron en Kiev en estos últimos días, Europa se presentaron en forma agrupada para tratar de ver cómo se podían cambiar las cosas en la buena dirección. Europa, durante mucho tiempo, fue como la ONU hoy, es decir, dirigido por funcionarios. Y dicho esto, no lo digo claro que los funcionarios no tengan su lugar en la república y en la democracia. Hay democracias, y solo puede haber democracias que a partir del momento en que haya funcionarios de buena calidad, y también un paralelo, los representantes del pueblo que están ahí para expresar la voz del pueblo, que son los electos. Esa es la democracia y eso es la república en particular. Europa ha funcionado primero así y después empezamos a introducir, poco a poco, empezamos a introducir la representación del pueblo en el funcionamiento de Europa. Eso tomó tiempo. No está totalmente solucionado. Hoy, como usted lo dijo acertadamente, y comparto totalmente su pregunta, no es perfecto, porque el equilibrio entre los representantes de cada uno de los estados que se identifican como socios, que no son realmente cualquiera, son presidentes de república y representantes del Estado, porque según los estados tenemos repúblicas u otros regímenes, por personas que están designadas como tales.
Esto es un elemento de peso y de fuerza que hace que no estemos ante una verdadera democracia europea, porque la verdadera democracia es la que viene del pueblo, no lo olvidemos jamás. No estamos todavía en ese punto. Ese es el segundo punto que voy a mencionar. Y el tercer punto que nos irrita con frecuencia es que nos enfrentamos a verdaderos temas, por ejemplo, lo social. Porque es bueno ver cómo funciona la mecánica europea, pero también es bueno ver cómo son las competencias que se les otorgan. Y hoy ya no es normal para nada que dentro de la Europa un país, porque tiene reglas sociales de los nuestros, pueden competir con otro país de Europa. Ya no es aceptable eso. Y el debate está ahí, está presente. Y la segunda parte en relación con eso y con las nuevas misiones tampoco sería muy mal de que hubiese una verdadera Europa de la defensa, cosa que no tenemos. Y la necesitamos tener una lectura común en temas que en un momento dado puedan desgarrar los pueblos. Así que todo esto hace que hoy dentro de la olla común del debate no se ha solucionado, pero conforme las competencias llegarán para materializarse realmente a nivel europeo, sabemos que inevitablemente habrá que reforzar el peso de los representantes del pueblo para las decisiones de Europa. Esto es inevitable, y cuanto más competencias tendremos, más se expresará el pueblo. Estamos ante una mutación y sentimos esta ambigüedad con fuerza y con voluntad para poder hacer avanzar los temas. Hay periodos que son más favorables para abordar esos temas más que otros. Tomará más tiempo, pero esa vía es irreversible. C'est une question très intéressante. Donc, quant à l'anguille sous roche, et on a sorti l'anguille sous la roche. Quisiera comentar, creo que en la respuesta ha sido coincidente, en alguna medida, lo que nos han expresado los tres legisladores. Yo diría que pudiéramos, y lo estamos haciendo ya desde México, sobre todo ahora que está en revisión el acuerdo global que tiene nuestro país con la Unión Europea, que sigamos impulsando desde los parlamentos, que sigamos afianzando estas relaciones positivas que tiene México con la Unión Europea. Y le pediremos a los legisladores que hagamos lo propio, obviamente. Sobre todo porque, bueno, ahora la Unión Europea recientemente firmó también con Canadá, están en revisión con Estados Unidos, pero bueno, México fue el primero y somos un socio estratégico en esta relación bilateral. Por eso nos interesa muchísimo. Vamos, Francia para nosotros es el quinto socio comercial de los 28 Estados miembros de la Unión, que dicho sea de paso, yo creo que es un ejemplo a nivel mundial de integración, de unión, y que como ya se ha mencionado, han superado 2 guerras mundiales, y después de haberse organizado, pues no ha habido más, salvo este último asunto de Ucrania, que bueno, parece ser que ya está superado, y lo cual nos da mucho gusto, porque ahora cualquier fenómeno que ocurre en el mundo tiene repercusiones globales. Hace algunos meses platicaba yo con una legisladora colombiana y me decía cómo el tema de la crisis, que también sabemos se focalizó en algunos países europeos, estaba haciendo que muchos estuvieran regresando a su país de origen. Muchos colombianos regresaban de España. Entonces dice, bueno, en los últimos 6 meses habían regresado miles y el gobierno ahora no sabía qué hacer con el tema de generarles un empleo. Por eso es importante la integración, por eso es importante la cooperación, porque ahora cualquier fenómeno que afecte en el ambiente, en el trabajo, en el clima, tiene repercusiones globales. Quiero mencionar, México tiene una red de talentos en el exterior. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos en Inglaterra, posteriormente estuvimos también en Bélgica, en Bruselas, y hay la intención de que podamos visitar el capítulo Francia, que por cierto es uno de los capítulos más importantes que tenemos. Ha llamado ya la atención este tema,
que la propia Universidad Nacional Autónoma de México ha abierto recientemente, hace un par de meses, Guacuja, algunas oficinas ya para impulsar esto. Es muy importante porque son estudiantes, de inicio estudiantes, ahora profesionistas, de posgrado, especializados en temas muy diversos, satélites, telecomunicaciones, medio ambiente, etcétera, y que las experiencias adquiridas o el trabajo que han desempeñado en diversas empresas en diversos países, como es el caso de Francia, repercuten en un beneficio, en una retroalimentación para con nuestro país. Entonces, voy a revisar cómo está el tema de la agenda y, si me lo permiten, si hacemos esta visita con talentos mexicanos, ver la posibilidad de visitar para ver el asunto de energía, o a ver si podemos empatar la agenda con la delegación de senadores que va en el tema energético. Yo creo que Francia ha tenido una influencia a nivel mundial y México no ha sido la excepción. Simplemente aquí tenemos una avenida muy bonita que nos recuerda los Champs-Élysées, ¿no? Y de la época del Porfiriato, ¿no? Y que tiene un origen medio romántico, porque por ahí leía yo en alguna ocasión que la esposa de Porfirio le decía, bueno, hay que hacer la avenida así tan larga para que me permita ver el polvo de la carreta de cuando vas llegando al castillo de Chapultepec, ¿no? Y así como eso, bueno, la influencia de la arquitectura francesa está en muchos de los edificios de México. Y bueno, y París, bueno, pues es un museo completo la ciudad, ¿no? Entonces, de veras, yo muy complacido, muy contento de su presencia, legisladores, funcionarios, de su presencia hoy aquí en nuestro país, hoy aquí en el Senado de la República, y a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores de Europa, a nombre de mis amigos, los senadores de la República, agradecerles por este intercambio de experiencias y que no sea lo último, que al contrario, pudiéramos ir planteando una interparlamentaria, ya sea aquí o que pudiéramos visitarlos para darle continuidad a los temas. De preferencia en París, ¿verdad? ¿No, senadora? De preferencia en París, para darle continuidad a los temas que hemos platicado y muchos otros que se están ahora tocando con relación a las reformas secundarias en nuestro país. Muchísimas gracias y muy complacido con su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Merci, monsieur le... Muchas gracias, señor presidente. De todas estas palabras, efectivamente tuvimos intercambios con preguntas muy pertinentes, muy técnicas, incluso hablamos de hidrógeno el día de hoy durante esta comida. Creo que es así como debemos proceder entre nuestro grupo de amistad y su comisión. Creo que eso es lo importante, tener intercambios para conocernos mejor y, por supuesto, si desean venir a París, ustedes serán naturalmente bienvenidos en el Senado. Será un placer recibirlos y les agradecemos de la recepción que nos reservó. Eso es inolvidable para nosotros, es una marca de simpatía y de amistad, porque la amistad para nosotros cuenta mucho y es un gran momento para nosotros entre México y Francia. Merci.